Y vamos con el último descuento del año. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un descuento más. Bueno, pues un descuento más. Último descuento del año. Último descuento del año. Pero es el último del año, es verdad. Pero es el último. No, es el ya último el siguiente que veáis estamos en 2026. Eso es verdad. El siguiente que... Y ese será ya el previo a la Copa del Rey. Ahí ya sabremos toda la Copa del Rey. Ya tenemos tendremos todos toda la clasificados. Tenemos algunos que están en un 90 pero no están clasificados. Y yo es que lo que más hype tengo es para saber los mejores quintos, porque están muy apretados por todos lados. Además sabes que quedan partidos por disputar todavía. También. O sea que todavía nos queda un poquito por saber un poco al final cómo van a quedar esos posibles mejores quintos, incluso algunos cuartos que todavía no parece que están todavía podrían entrar o salir. Sí, haciendo un poquito de repaso, que luego lo veremos en clasificaciones, que están muy igualado ese cuarto y quinto puesto en el grupo 4. Porque el partido que queda por jugarse no afecta para nada, porque es un Real Betis Melilla, entonces ahí sí no hay mucho, no afecta para nada, pero sí que luego lo veremos. Yo creo que de ahí sale un mejor quinto, porque luego con goles son equipos goleadores, entonces sube el coeficiente. Bueno, pues vamos a, si te parece, a empezar por pues lo que es el repaso de esta jornada, en este caso esta jornada 14 en la División de Honor, y arrancamos pues como siempre con ese grupo 1, el grupo gallego, cántabro, asturiano, y con sus resultados de la jornada, que tenemos por aquí: Real Oviedo 2, Gimnástica 1, Roces 0, Sporting de Gijón 0, Celta de Vigo 4, Arosa 0, Van Sander 1, Pontevedra 1, Valmiñor 1, Lugo 2, Racing de Ferrol 1, Solares 2, Racing 1, Compostela 3 y Atlético Montañeros 1, Deportivo de La Coruña 6. Bueno, pues ahí estaban los resultados. Es verdad que, bueno, pues por poquitos márgenes, mucho 2-1, mucho 1-2, ¿vale? En este grupo 1. Y arrancamos, pues si te parece, con el primer encuentro de la jornada, que disputaba el Real Oviedo y la Gimnástica, donde, bueno, pues se produjo una victoria clave, en este caso del Real Oviedo, para sus aspiraciones a Copa del Rey. Como decíamos antes, dejaron finiquitado el encuentro en la primera parte con 2 goles en los minutos 30 y 32, obra de Diego y de Elías, y tras una primera parte pues, sin goles, la Gimnástica pues redondeó el resultado con el gol de Gonzalo en el 96 de partido, pero esos 3 puntos se quedaban en el Requesón, se quedaban en casa y bueno, capacitaban un poquito al Oviedo para estar más cerca de Copa del Rey. Sí, ahora mismo pues el Oviedo estaría como uno de los mejores quintos, pues, tenemos que ver coeficientes, que lo repetimos mucho, entonces es una victoria pues muy importante ante una Gimnástica que bueno, que está ahí luchando por salir del descenso. Sí que es verdad que bueno, esos 3 puntitos contra el Oviedo lo hubiesen venido muy bien, hubiese salido seguramente, pero bueno, es el Oviedo el que se lleva el gato al agua. Seguimos en Asturias, pero esta vez nos vamos a Gijón, al derbi que tenía en el Roces y el Real Sporting. Y es que el Roces pues rasca un punto muy importante en este derbi asturiano y depende de sí mismo para clasificarse a Copa del Rey. Ojo, un Roces que es recién ascendido. La ocasión más clara del partido yo creo que fue para los locales. Lo vimos con una jugada que se iba solo el delantero en el minuto 20, pero el portero visitante Ramón pues desbarató la jugada. Claro, ¿qué pasó? Que la desbarató, es una cosa clara y manifiesta de gol, entonces provocó su roja y su expulsión, lo que hizo que el Sporting pues estuviese casi todo el partido, 70 minutos, con 1 menos. Aún así, oye, el marcador pues no se movió más. Sporting no consiguió meter ningún gol, el Roces tampoco, 0-0, reparto de puntos, que como decimos, yo creo que no deja descontento al Roces, porque es un empate ante un Sporting que es uno de los colosos del grupo, que está metido este año muy de lleno en la liga, y es que pues eso, le hace depender de sí mismo para esa ilusión de la Copa del Rey. Sí, al final, bueno, quieras que no, pues el Depor es un punto que es importante, al final, bueno, pues está ahí también metido un poco en esa Copa, que es un poco el Real Oviedo, el único que le está disputando un poco ahora mismo esa posible cuarta plaza, que es fija, y la quinta, pues no, que está un poco más movible.
Continuamos con el encuentro que, bueno, pues que disputaba en este caso el líder, el Celta de Vigo, en este caso en casa, en Amadroa, pues para seguir lo más alto de la tabla una semana más. Nada más comenzar el partido, Ángel Dávila adelantaba al conjunto celeste, Iago Barreiros hacía el 2-0 pues cerca de la media hora del encuentro, y los otros dos goles, bueno, pues ya venían en la segunda parte, obra de Andrés y el Pichichi Jorge Pérez en el 61 y el 78. Goleada del Celta en este caso, bueno, pues contra el Arosa, que bueno, que aprovechaba también el traspiés, este traspiés que habíamos contado del Sporting, pues un poco para, bueno, pues también un poco distanciarse, ¿no? Yo creo que tomar un poco de impulso también, que al líder le viene bien. Sí, bueno, al final es uno de los perseguidores que tenía junto con el Deportivo de La Coruña, entonces hoy aprovecha para mantener un poquito de distancia con el Sporting y ganar con solvencia en Amadroa, que bueno, más o menos es a lo que nos tiene acostumbrado el Celta de Vigo. Nos vamos a Santander y nos vamos a un reparto de puntos entre el Vansander y el Pontevedra en un partido donde la lluvia y el mal tiempo pues fueron los protagonistas, debido pues que al agua que cayó pues entorpecía el césped, creaba esos charcos que no son muy protagonistas, sobre todo en estas alturas de la temporada en Galicia. Y bueno, eran los gallegos los que lograban adelantarse con el golazo de Jorge en el minuto 11 tras aprovechar un pequeño error en la salida de balón del Vansander, y ya en la segunda parte, en el minuto 55, llegó el empate en un centro desde el córner al punto de penalti con un gran testarazo de Bruno que bueno, ponía las tablas en el marcador. A partir de ahí, el partido sí que es verdad que estuvo un poquito más decantado para los locales, pero bueno, finalmente ninguno de los dos metió el gol de la victoria y el marcador de 1-1 pues llegó al final. Sí, al final yo creo que es un resultado que, bueno, pues da un poquito de vida al Pontevedra, porque, bueno, aunque está en descenso, pues bueno, tiene sumados 10 puntos. Es verdad que por ahí abajo, pues también todo está muy, muy apretado, pero bueno, pero que al final sabe a poco tanto al Pontevedra como al Vansander, porque al final no, el Vansander podía haber sumado 3 puntos y haber subido un poquito más en la tabla a costa de un equipo que está en descenso. El Pontevedra podía haber sumado esos 3 puntos y, bueno, pues a lo mejor no haber salido del descenso, pero bueno, colocarse con un pie fuera, y al final pues están los dos tal cual. Eso es. Seguimos con ese Valmiñor Lugo, 3 puntos de oro que sacó el Lugo en su victoria con Domínguez, aunque bueno, pues se adelantaron los locales por medio de Juan en el minuto 5. Empató luego el Lugo en el minuto 8 gracias al gol de Aarón, todo muy tempranero, que hacía pues despertar un poco el partido. Y a 10 solamente para el final, Juan puso el 1-2 en el marcador, que no se movió más, consiguiendo, bueno, pues el conjunto visitante esos 3 puntos de oro en esa lucha por la salvación. Sí, 3 puntos muy importantes para el Lugo, que les hace pues al menos ser ellos que son quien marca la salvación en este grupo 1, ante un Valmiñor que, bueno, la verdad que esa buena racha que tuvo hace unas jornadas pues le hace que tengas el colchoncito, aunque bueno, de momento pues parece que ya se la ha gastado un poco, así que cuidado del Valmi, que se puede meter en problemas. Vamos a un encuentro entre dos rivales directos en esa lucha por la salvación, el Racing de Ferrol y el Solares, y es que el Solares consigue una victoria importantísima en Opote ante pues un rival directo. Cerca de la media hora de encuentro, Tiago y Marén pusieron el 2-0 para los de Julián Pérez. Luego, bueno, recortó distancia el Racing de Ferrol a los 5 minutos de la reanudación en la segunda parte con el tanto de Aarón, pero bueno, el marcador no se movió más, en los 3 puntos se los lleva Solares a Cantabria, y son 3 puntos muy importantes que no le permiten al Solares salir del descenso, pero sí que les permite, pues oye, estar empatado con Lugo y Valmiñor, que son quien marcan la salvación ahora mismo. Sí, al final una victoria que la verdad que le vale de mucho al Solares, que le da una bocanada de aire. Es verdad que además en un duelo directo, en esa lucha por salir del descenso, y la verdad que bueno, la verdad que le va como anillo al dedo esos 3 puntos. Continuamos en este caso con el Racing de Santander, que es verdad que se le complica un poco su clasificación a la Copa del Rey, para que bueno, pues con esta derrota que ha tenido esta jornada por 1-3 frente al Compostela, bueno, pues los gallegos se adelantaban en el minuto 29 gracias a un tanto de Lucas López, que aprovechaba un poco el rechace en el larguero tras una falta directa, y en la segunda mitad el Racing pues ya salía con una marcha más. En el 49 Gabri Jiménez lograba el empate tras un error del portero en la salida de área. Sin embargo, pues, duraba poco esta alegría, porque solo 4 minutos después José Ángel, bueno, pues volvía a adelantar al Compos con un zurdazo que parecía que era imparable,
Para Marcos, el Racing dispuso de ocasiones para volver, bueno, pues a la igualada, pero Geray, pues bueno, fue bastante seguro bajo palos y no consiguieron tocar red. El gol definitivo, bueno, pues llegó en el 62 cuando un centro lateral acabó con la mala fortuna de Chema, que introdujo el balón en su propia portería y bueno, pues daba esa victoria, en este caso al Compostela, que le complicaba un poquito las cosas al Racing. Pues sí, porque el Racing, de haber ganado, ahora mismo sería cuarto, estaría metido en Copa del Rey, le pasaría por lo que le pasa al Roce, que depende de sí mismo, pues el Racing le hubiese pasado eso. Al final se le complica un poco la clasificación, veremos si, pues bueno, no depende de sí mismo, si gana en la siguiente jornada y los resultados le acompañan, puede entrar directo, puede entrar como mejor quinto, bueno, va a estar emocionante esa lucha por entrar en Copa del Rey en este grupo 1. Y vamos a acabar en la jornada de este grupo gallego cántabro asturiano con un derbi de A Coruña entre el Montañeros y el Depor. Una goleada del Deportivo de La Coruña para seguir a la estela del Celta. En 5 minutos sentenció el conjunto herculino con los goles en el 8 de Iker Gil y de Lucas Castro en el 10 y en el 13. Antes de terminar la primera parte, el Depor iba a aumentar su ventaja gracias a otro gol de Iker Gil en el 28, y es que en la segunda parte pues no levantó el pie del acelerador, ni mucho menos. Llegaron en el quinto y el sexto, obras de Leandro Altieri en el 63 y Miguel de Labra en el 70. El Montañeros pues hizo el gol del honor en el 84, que fue en propia puerta de San Baguade. Al final pues 1-6 del Deportivo de La Coruña en campo del Montañeros, pues para lo que decimos, para seguir a la estela del Celta de Vigo. Sí, al final, bueno, pues hay victoria importante también del Depor, pues para poder continuar un poco y bueno, pues al final a costa del Montañeros en ese derbi de Coruña. Vamos con la clasificación, que ya la tenemos por aquí. Empezamos con ese Celta de Vigo, que es líder con 33 puntos, seguido de cerca por el Deportivo con 31 y el Sporting con 30. Cuarto es el Roces con 22 puntos y quinto el Real Oviedo también con 22. Con 21 puntos se coloca el Real Racing Club, seguido del Compostela y el Montañeros, ambos con 18, Van Sander con 17, 16 Arosa y doble empate Valmiñón y Lugo, que son los que cierran la permanencia. Abre la zona roja también con 15 puntos el Solares, seguido de la Gimnástica Torrelavega con 14, el Pontevedra con 10 y el falorillo rojo de este grupo es el Racing de Ferrol con 7 puntos. Y vamos con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y con los resultados que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Eibar 3, Athletic Club 3. Osasuna 1, Oberena 2. Santuchu 1, Baskonia 0. Alavés 5, Villegas 0. San Juan 2, Danopac 2. Logroñés 3, Antiguoco 1. Betoño 1, Real Sociedad 0. Y Leioa 1, Aurrera Vitoria 1. Bueno, aquí hay sorpresas, ¿eh? Bueno, sí, al final, bueno, también algún que otro empate, también yo creo que predominan los empates esta jornada en el grupo 2, también abonados al unocerismo, yo creo que ahí hay un poquito de todo. Sí, y bueno, alguna goleada. Vamos a ver un par de goleadas. Y lluvia de goles. Goleada y lluvia de goles. Muy igualado yo con este grupo. Comenzamos con ese Eibar Athletic, locura de goles en Unbe, que frena la racha triunfal del líder. Beñat Aramburu adelantó a los rojiblancos en el 30, pero Luis Romero igualó pues justo antes del descanso. La segunda parte tuvo nombre propio, Asier Torres, y es que el delantero salió desde el banquillo para adelantar al Athletic en el 67, pero vio cómo el Eibar en 2 minutos explosivos, con goles de Aimar Vázquez en el 75 y Ander Hierro en el 70, pues remontaba el partido. Cuando parecía que se empezaba a ver un poquito la derrota del líder ante todo un Eibar, volvía a aparecer Asier en el 90 para firmar su doblete y rescatar un punto de oro para el Athletic Club, que habría esta jornada y empezarla perdiendo siendo el líder. Sí, la verdad que se le complicó un poco el partido del Eibar al Athletic, al líder de grupo. Es verdad que pues al final sí sabes que lo que decíamos, ¿no? El grupo está igualado, o más o menos está igualado, sobre todo pues quizá en la zona media alta de la tabla, porque al final los equipos pues son muy luchadores. Y hombre, pues la verdad que tenía toda la pinta de que era la primera derrota del líder. Así que bueno, la han maquillado un poco. Recordemos que contra el Logroñés perdió la primera jornada. La segunda, sí, pero al final de la racha un poco que llevaba y demás, ¿no? Entonces al final, quieras que no. Hubiese apretado, porque la Real jugaba después. Hubiese ido la Real a jugar contra el Betoño sabiendo que el Athletic se había dejado puntos. Sí, de hecho se ha dejado puntos. Se ha dejado puntos. Es
Es verdad que bueno, no le afecta mucho por ahora, pero bueno, es un tropezón que veremos a ver si, que bueno, de momento se mantiene en pie. Remontado de mérito, en este caso de Loberena en Tajonar, para bueno, pues frenar un poco también la racha de los Osasuna. Va de rachas un poco este inicio de grupo 2. Los rojillos es verdad que golpearon primero con el gol psicológico de Mateo Castañeda justo antes del descanso en el 45, y bueno, dado la continuidad un poco a su buen momento. Sin embargo, el conjunto visitante salía con otra cara tras la reanudación del encuentro, y bueno, Ismael El Arti puso las tablas en el 58, y ya en la recta final apareció pues un poco el de siempre, Ego Igoñi. El gol de Loberena sentenciaba el choque en el minuto 78, pues para culminar un poco la vuelta al marcador y llevarse esos 3 puntos al final de prestigio frente a todo un Osasuna, que es el tercer clasificado de este grupo. Sí, victoria muy importante de Loberena para mantener viva esa ilusión de jugar la Copa del Rey. Está claro que bueno, no dependen de sí mismos, pero oye, hasta la última jornada ahí están en la lucha. Si los resultados se dan, cuidado que podamos ver a Loberena jugando la Copa del Rey, los recién ascendidos jugando la Copa. La ilusión de la Copa. La ilusión de la Copa. Nos vamos ahora al partido del Santuchu contra el Baskonia, y es que pues fue un partido de oxígeno puro para el Santuchu, que rompe una racha de 3 derrotas consecutivas. El solitario gol de Andrés López en el minuto 39, tras provocarlo él mismo, pues fue suficiente para desalojar los 3 puntos en Mayona. El Baskonia, bueno, dominó el juego y la posesión durante la segunda mitad, pero acusó pues una preocupante falta de puntería que le está faltando al equipo donostiarra. Con esta victoria los locales se acercan a la salvación, no salen porque, como decimos, esa racha de 3 derrotas consecutivas pues les ha hundido un poquito en el pozo, pero bueno, les permite no desengancharse del todo. Sí, al final, bueno, por lo menos ahí hay un doble empate, y bueno, pues en 3 puntos está el entrar o salir del descenso, y bueno, pues el Santucho no lo tiene muy mal porque ha estado puntuando. Seguimos con la goleada balsámica del Alavés ante un Villegas, bueno, que sigue viviendo pues al final una pesadilla defensiva. Son 61 los goles encajados en 14 jornadas. Víctor Galdós abrió la lata en el minuto 23, e Manuel Zamora puso la tranquilidad nada más volver de descanso en el 48. El gran protagonista fue Mateo Albarracín, que bueno, pues dinamitó el partido en la recta final con un hat-trick prácticamente express, apenas en 10 minutos, en el 79, el 86 y el 89, para bueno, por redondear esa manita y dejar los 3 puntos en Vitoria, bueno, en casa, que nunca mejor dicho. Sí, una victoria importante, aunque fuese contra el farolillo rojo del grupo para el Alavés, para mantenerse tercero, y bueno, se depende de sí mismo para jugar la Copa del Rey. Nos vamos con un desenlace de locura en Pamplona que vimos entre el San Juan y el Danok Bad, y es que los locales pues acariciaron la victoria tras un partido cerrado que explotó en el tramo final, donde Aimar Tirapo en el 72 y Adrián Salas en el 75 pusieron un 2-0 que parecía pues definitivo, a falta de un cuarto de hora para que se acabase el partido. Sin embargo, el Danok pues no bajó los brazos y obró el milagro en el descuento. Daniel Moreno y Néstor Díaz marcaron en el añadido del partido para silenciar a la grada local y rescatar un punto in extremis que bueno, seguramente sepa a victoria para los bilbaínos. Sí, al final, bueno, pues un empate en un duelo directo, pues pero eso más, es un punto rescatado por el Danok y son 2 puntos perdidos. Sí, al final es un duelo directísimo, de hecho es que están muy apretados, sí. Y bueno, en verdad ellos dos, bueno, pues a la vista está que los dos marcan la permanencia ahora mismo. Reacción fulgurante, en este caso del Logroñés, para llevarse los 3 puntos, para mantenerlos en casa, en este caso frente al Antiguoco, un Antiguoco que golpeó primero en el partido, muy pronto con un tanto de Martín Otálora, en el minuto 3 prácticamente. La alegría visitante duró más bien poco, bueno, pues en un intervalo de 6 minutos que fueron mágicos, los riojanos dieron la vuelta al marcador y bueno, pues sentenciaron el choque prácticamente. Adrián Beraochea en el minuto 14, Daniel Martínez en el 16 y Prince Chinedu en el 20 pusieron el 3-1 definitivo, antes prácticamente del Ecuador de la primera parte, de ese minuto 22, dejando, bueno, pues prácticamente noqueado al Antiguoco. Sí, hablamos muchas veces de que bueno, cuando estás en una mala racha cuesta salir, pero cuando estás en una buena parece que todo lo que se te ponga por delante te lo llevas. Y bueno, el Antiguoco que se adelantaba, pero el Logroñés viene muy bien, está en 4ª posición y en prácticamente
en 6 minutos. Bueno, remonta el partido, le es suficiente en la primera parte para llevarse los 3 puntos. O sea que está muy bien el Logroñés en este. Y además un Logroñés que ahora mismo está en Copa, está cuarto clasificado. Y la jornada que viene disputa partido, déjame un segundo que lo estoy mirando. Disputa partido con. A ver. Claro, si estás en el 1, claro, no, si estoy en el 1 es imposible. Sí, tienes razón. Vamos a ver. Tendrá que jugar. Disputa partido con el Danok en Bayona. Bueno, o sea que veremos a ver si no se le complica, pero en principio a priori el Alavés si le va bien, el Alavés. El Deportivo Alavés juega este partido esta jornada que viene contra el Oberena. Cuidado, que el Oberena, claro que el Oberena partidazo, el Oberena en casa también, claro, que está muy luego lo veremos en clasificación, pero es que aquí en el grupo 2 está muy apretada la lucha por la Copa. Vamos con el siguiente partido entonces, con ese Betoño Real Sociedad, con la gran sorpresa de la jornada que saltó en Vitoria. El Betoño, equipo pues que está en la zona baja, tumbó a la todopoderosa Real Sociedad gracias a un solitario gol de Asier Duque al final del descanso, en el 44. Los locales defendieron su renta para sumar estos 3 puntos vitales que les permiten pues soñar con la permanencia, colándose a 4 para la salvación. Los Churriordín por su parte pues pagan muy caro el tropiezo porque, como hemos dicho al principio de la jornada, el Athletic Club empató con el Eibar y se dejó puntos, algo que la Real podía aprovechar para acercarse al líder. Aún así pues los desaprovecharon y perdieron contra el Betoño, que son 3 puntos que les sabrán, les sabrán increíble porque y al final, quieras que no, pues es ganar, es una victoria frente a uno de los equipos más importantes. Los 3 puntos, es ganar a la Real. Claro, entonces al final, quieras que no, pues son 3 puntos, al final a priori son 3 puntos de oro que el resto de sus rivales pues no van a disponer de ellos. Claro. Además es un equipo que está en descenso, 3 puntos que tanto clasificatoriamente como psicológicamente les viene muy bien. Sí. O sea que yo creo que en ese sentido doble valor por estos puntos. Tablas en Sarriena para el último de nuestros partidos del grupo 2, en un duelo pues bastante táctico entre el Leioa y la Vitoria. El Leioa, la Sociedad Deportiva de Leioa, golpeó primero gracias al balón parado, en este caso un cabezazo de Martín Zuazo tras un córner que dejó el gol pues en bandeja a Beñat. Sin embargo, pues el Aurrera no se rindió y encontró el empate en la segunda mitad gracias a Mohamed Amir, el atacante que salió desde el banquillo transformó un penalti que en el 68 para rescatar un punto vital, en este caso que deja a los vitorianos a solo 2 de la salvación y mantiene a Leioa pues cómodo en esa zona media de la tabla. Sí, el Leioa que al final saca un puntito, está en una mala dinámica, lo estamos viendo después ese 6-6 que hizo nada más comenzar la liga. Pero bueno, es que al final el Leioa es un equipo recién ascendido, que no debemos olvidar que su objetivo es no descender, entonces pues que psicológicamente no les afecte esta mala dinámica, que aprovechen esos 21 puntazos que llevan porque están muy cerquita de una salvación virtual. Sí, al final se deshincha un poquito, pero bueno, al final a priori tu objetivo no es ese. Exacto. Pero uno que siempre gusta ver a equipos recién ascendidos ahí pues metidos en Copa. Estuvo hasta líder, me encantó la ilusión de la Copa. Arriba. Vamos con la clasificación de este DH2 y es que vemos a ese Athletic Club líder con 35 puntos, seguido de la Real Sociedad con 28, el Alavés con 25, la Unión Deportiva Logroñés es cuarta con 25 puntos también, al igual que Osasuna. En sexta posición Oberena con 23, seguido de Eibar y Antiguoco con 22 puntos, Sociedad Deportiva de Leioa noveno con 21, 20 Baskonia, 19 Danok y cierra la permanencia San Juan con 15 puntos. Abre el descenso la Aurrera Vitoria con 13 puntos, seguido del Betoño y Santuchu con 11 y cierra como farolillo rojo todavía sin puntuar el Villegas. Y nos toca ahora dar pues el repaso al grupo 3, ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y arrancamos con esos resultados de esta jornada 14. Mallorca 4, DAM 3. Girona 4, Montecarlo 1. Racing Zaragoza 0, Real Zaragoza 1. Huesca 1, Nàstic de Manresa 2. Barça 4, Constancia 0. Sant Cugat 1, Sabadell 2. Español 2, Cornellá 1. Y San Francisco 3, Nàstic de Tarragona 2. Bueno, pues esos serán los resultados. A ver, mucha lluvia de goles, mucho 4-3, 4-1, 4-0. Sí. Algún que otro victoria por la mínima. Eso es, por ajustadita. 0-1, 3-2. Todas las victorias, o sea, excepto las 3 goleadas,
Todo lo demás es por la mínima. Por la mínima. Y arrancamos un poquito, bueno, pues arrancamos con ese primer encuentro de la jornada, que a priori, bueno, pues también pues era uno de los partidazos, espectáculo de goles, el que se vivió entre Mallorca y Damm, en un partido pues al final trepidante. Hugo Garbi adelantó a los locales en el minuto 9, los visitantes verían una roja por una infracción del último hombre, sin embargo Shana empató en el 26 y Derek Casola volteó el marcador en el 39. Mikola Kira hizo el 2-2 en el 42, pero los baleares no se rindieron. En el 47 Alejandro González ponía el 2-3 y en el 55 Daniel Ramos establecía el 3-3, que parecía, bueno, pues a priori definitivo. Finalmente Álvaro Torres sentenciaba en el 69 con el 4-3, que ya sí era definitivo y sellaba, bueno, pues una victoria épica y de mucho calibre de los bermellones. Sí, un partido que deja claro el poder ofensivo de ambos equipos y bueno, al final es un Mallorca que sabemos que es uno de los colosos de este grupo y un club de fútbol Damm que sabemos que siempre da guerra, que tiene muy buenos jugadores, que esa escuela que tiene de juvenil es su primer equipo, por así decirlo. Sabemos que tienen muy buenos jugadores y que siempre va a dar guerra y en los últimos años están haciéndolo bastante bien. Vamos a Girona con un triunfo contundente del equipo gironí ante la Unión Deportiva Montecarlo. Famara Diouf adelantó a los locales en el minuto 11 con una buena acción individual. Alex Cantarell dobló la ventaja en el 43 de penalti y el Montecarlo despertó con un tanto de Antonio Pérez en el 57, pero Ismael Gázquez restauró la renta en el 75 y Alejandro Quiroz pues cerró la cuenta en el 80 para permitir al Girona pues sumar una victoria muy importante ante un Montecarlo que bueno, al final se tiene que seguir luchando por su objetivo de no descender. Sí, al final, bueno, pues gran victoria el Montecarlo, que está ahí en esa zona un poquito justita, ahí creo que empatado a puntos, si no estoy equivocado, empatado a puntos con el por la permanencia, cerrando un poco esa permanencia, así que bueno, pues gran victoria en este caso de Girona a su costa. Victoria ajustada, eso sí, también lo que hablábamos un poco, ¿no?, de esos resultados ajustados por la mínima en el derbi, no sé, derbi maño, derbi zaragozano que podríamos hablar entre este Racing Zaragoza y el Real Zaragoza, en este caso en el Parque Deportivo Ebro. El partido, bueno, pues fue un partido cerrado con pocas ocasiones claras hasta que Enzo Cuartero aprovechó una ocasión en el minuto 28 para adelantar a los blanquillos. El Racing lo intentó sin desistir en busca del empate, pero bueno, pues la defensa zaragocista, bueno, se mostró sólida, aguantó ese asedio, el asedio visitante, para llevarse esos 3 puntos a casa y bueno, pues terminar un poco de certificar o estar un poco más claro, ¿no?, que quiere ser equipo de Copa del Rey. Sí, eso se está vendiendo muy cara aquí la plaza directa para Copa del Rey. Y de momento, pues el Real Zaragoza, que llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. Vamos con una remontada épica muy importante del Manresa en el feudo oscense en el campo del Huesca, en su objetivo pues por conseguir la permanencia en la competición. Renzo de Luche adelantó a los de casa en el 64 con un buen remate. Luego Nico Roche pues igualó para el Huesca en el 80. Sin embargo, pues Rafael Nicosi demostró sangre fría al marcar el 1-2 definitivo en el 88, dando una remontada trabajada al conjunto catalán para intentar salir de esa zona roja que ahora mismo, pues aunque está adentro, la tiene muy cerquita la salvación. Sí, al final gran victoria para el Nàstic de Manresa, que bueno, pues no sale del descenso, pero es verdad que se queda ajustadito ahí, bueno, abriendo esa zona roja, pero sin embargo es que en apenas un punto hay 4 o 5 equipos, con lo cual la próxima jornada, la jornada que viene, una victoria te puede sacar del descenso gracias a la victoria de esta semana. Vamos con otro de los partidos, bueno, pues el partido del aspirante, actualmente aspirante a líder del FC Barcelona, contundente goleada, eso sí, ante el Constancia, para reforzar, bueno, pues ese intento, ¿no?, de recuperar el liderato, ¿no?, que perdió unas jornadas atrás. Los culés dominaron de principio a fin el encuentro, la verdad que sin piedad, ante un rival que apenas pudo generar ocasiones. Pedro Villar abrió el marcador en el 38, iniciando pues esa goleada.
Y Adrián Guerrero, bueno, pues amplió la renta desde los 11 metros en el 53. Fue a Roberto Castell, en el que en el 84 sentenciaba el partido, y Brima Tunkara cerraba esa goleada ya un poco más definitiva en el 88, dejando evidencia, bueno, pues del poderío ofensivo de azulgrana, como nos tiene acostumbrados, y de máxima superioridad en este caso ante un rival que, bueno, que está luchando también por no descender en ese lapso de 1 o 2 puntos. Sí. De la zona roja. Sí, en un partido que al Constancia, pues bueno, al final no es su liga, y un Barcelona que debe seguir ganando, pues para aspirar otra vez a conseguir esa primera posición que perdió en favor del Español. Vamos con un partido que fue un triunfo agónico del Sabadell en territorio local ante el Sant Cugat. Fiodor adelantó a los locales en el minuto 31 con una buena acción. Nil Naveira fue el que empató en el 46 para el Sabadell, y en el descuento, cuando pues prácticamente el partido estaba acabado, Samuel fue el héroe arlequinado al marcar en el 91 el gol de oro que le regaló una victoria a la épica para el Sabadell, para sumar 3 puntos y seguir haciendo pues una muy buena temporada que está haciendo un conjunto que recordemos que es recién ascendido. Sí, al final, bueno, pues estuvo ahí, tuvo esas opciones el Sant Cugat. Al final el Sabadell, pues bueno, pues parece que se le complicó un poco la cosa, pero bueno, finalmente sacó los 3 puntos y resolvió un poco en el encuentro. Sólida victoria, esto sí, del Español ante el Cornellá en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, con un pues partido decidido por pequeños detalles. Eloy Tost adelantó al conjunto perico en el minuto 15, el mismo jugador amplió la renta en el 25 doblando esa cuenta personal, y el Cornellá recortó distancias con un gol de Yuri Kisak en el 36, pero bueno, el conjunto blanquiazul pues aguantó los intentos finales del rival para llevarse esos 3 puntos y para mantenerlos en casa, con lo que, pues una jornada más, el líder. Sí, un Cornellá que, bueno, aunque ha perdido, parece que el último mes está encontrándose bien, una buena dinámica. Recordemos que le empató a 0 al Barcelona, aquí al Español se le ha puesto difícil. Bueno, al final son equipos muy superiores que al fin les tiene que servir para, bueno, lo bien que ha jugado contra ellos, pues jugarlo contra rivales directos. Vamos con el último partido de este grupo 3, un vibrante triunfo del San Francisco ante el Nàstic de Tarragona en Son Bibiloni, con alternativas constantes en el marcador. Fue Gerard Royals el que adelantó a los visitantes en el 7, Spencer García hizo el 2-0 en el 56, pero la reacción tarraconense fue contundente. José Martínez acortó distancias en el 62, e Iker Adel pues empató en el duelo en el 75. Ya cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, apareció Lluís Quirós en el 95 para anotar pues ese gol in extremis que le dio la victoria a los Baleares, pues muy importante en sus aspiraciones para salvar la categoría. Sí, al final, bueno, pues victoria muy importante en este caso del San Francisco, que bueno, pues al final, en este caso ante el Nàstic, al final, bueno, pues un pequeño duelo directo que les queda un poco, deja el Nàstic un poco al borde del abismo. Vamos con esos resultados, vamos con esa clasificación que ya tenemos por aquí. Como decíamos, el Español líder con 33 puntos, seguido del Barcelona con 32, Mallorca con 29 y Zaragoza con 28 puntos, siendo, bueno, pues el Dadam con 26, posible mejor quinto de Copa del Rey. A la DAM le sigue el Girona con 23 puntos, al igual que el Sabadell. Octavo es el Racing Zaragoza con 20. Con 15 encontramos al San Francisco. Décimo primero y décimo segundo son Huesca, Montecarlo y Nàstic con 12 puntos. Y abre la zona roja, la zona del descenso, el Manresa con 11, seguido del Constancia con 10 y Cornellá y Sant Cugat como farolillos rojos con 9 puntos. Vamos ahora con el grupo 4, con ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla, que hemos tenido 2 jornadas. Entonces empezamos con esa jornada intersemanal. Empezamos con ese Granada 1, Cádiz 1. Mosquito 1, Cañada 1. Melilla 1, Sevilla 1. Almería 1, Maracena 1. Calavera 1, Córdoba 0. Vázquez Cultural 0, Betis 4. Tomares 4, La Mosca 1. San Félix 1, Sporting Atlético 2. Málaga 2, Arenas de Armilla 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados que estaban plagados de empate. No sé si por ser una jornada intersemanal o cuál es el motivo, pero bueno, ahí arrancamos este repaso de la jornada 15 del grupo 4 con ese empate a puntos entre Granada y Cádiz. En esa zona alta de la tabla se adelantó temprano el Granada
En el minuto 16 con gol de Ryan Zinebi, que puso el 1-0 en el marcador para el conjunto local, y Hugo Arrebola empató el encuentro en el minuto 62, en este caso para el conjunto gaditano. El Granada pierde la oportunidad de engancharse al liderato ante un Cádiz que quiere luchar, en este caso por jugar Copa del Rey, y un conjunto nazarí que bueno, que se encuentra como segundo clasificado tras la jornada 15 a un punto del Betis, con un partido menos, y bueno, pues a expensas de lo que ocurriera, ¿no?, en la jornada 16, y el Cádiz por su parte mantiene de momento esa cuarta plaza. Sí, yo creo que es un punto que no deja conforme a ninguno de los dos, pues el Granada, que podía lucharle esa liga al Betis, y el Cádiz, que luego lo veremos cómo queda tras esta jornada, tras la 16, pues en esa lucha por depender de sí mismo para la Copa del Rey, pero bueno, luego lo veremos. Ahora nos vamos con un empate in extremis de la Cañada en casa del Mosquito. Fue Beltrán Hurtado el que abrió el marcador para el Mosquito en el minuto 13 de partido, y el marcador no se movía del 1-0 inicial hasta que en el 87 pues apareció Antonio José Olvera para hacer ese empate a 1 que daba un punto muy importante a los almerienses, y el Mosquito, que se mantenía en la tercera plaza, y el objetivo de disputar la Copa del Rey muy vivo, y bueno, la Cañada en una zona media, la verdad que bastante tranquila. Vamos con el reparto de puntos, en el que fue entre Melilla y Sevilla. La primera parte del encuentro pues finalizó sin goles. Al comenzar la segunda parte, los hispalenses consiguieron encontrar portería gracias al tanto de Jesús Cruz. El Melilla pues se puso manos a la obra tras encajar el tanto, y en el minuto 65 José Pablo Condán consiguió poner las tablas en el marcador. El Sevilla se mantenía rondando la zona media de la tabla, mientras que el Melilla pues continúa un poco sumergido en esos puestos de descenso. Sí, el Sevilla, que mira que raro la dinámica en la que está metido el Sevilla, la jornada pasada que ganó por fin, pero ahora vuelve a empatar ante todo un Melilla que le sirve yo creo que de bastante ese punto, y les sabrá muy bien. Vamos con otro reparto de puntos, porque hemos tenido muchos empates este grupo 4, esta vez entre Almería y Maracena, entre un aspirante a la Copa del Rey y un candidato pues al descenso. El Almería, que no consiguió llevarse los 3 puntos ante un Maracena, que consiguió ponerse por delante en el marcador gracias al gol de Miguel Roldán en el minuto 57. Los almerienses pues se vinieron arriba en busca de ese gol del empate, lo consiguieron en el minuto 77 con el tanto de José Antonio. Finalmente el marcador no se movió más, y el Almería pues que sigue apurando esas opciones que tiene de entrar a Copa del Rey. Seguimos con el encuentro entre Calavera y Córdoba, donde bueno, pues el conjunto de Sevilla vence por la mínima, gana opciones para disputar Copa. Tras una primera parte sin goles, el equipo local consiguió ponerse por delante en el marcador gracias al tanto de Miguel Ángel Castilla. Victoria muy importante esta para el Calavera, para meterse en esa lucha por los puestos de Copa del Rey, y ante un Córdoba que encadena su segunda derrota consecutiva y bajaba esa parte duodécima de esa plaza duodécima de la clasificación. Sí, cuidado con el Calavera, que va muy en serio. Vamos con el líder, con el Betis, que en esta jornada intersemanal recuperaba el liderato goleando al Vázquez Cultural, que se coloca como colista tras esta derrota. Se coloca como colista. El primer gol del encuentro tardó en llegar, fue en el minuto 45, donde Engoran abría la lata para los verdiblancos. En el 47 aparecía Enzo Fierro para aumentar la ventaja en el marcador, con el primero de los 3 tantos que anotó en el encuentro. En el 58 y en el 86 completó su hat-trick para devolver a su equipo al liderato, que aún le queda un partido por jugar, como hemos dicho, con el Melilla. El Betis, pues eso, líder de nuevo, se puso en esta jornada intersemanal, y el Vázquez, que acababa como colista. Nos toca siguiente partido, el Tomares. Tomares La Mosca, victoria apabullante del conjunto de Sevilla en un partido directo en la lucha por la permanencia. En el minuto 15 de partido se levantó el conjunto local con el tanto de Álvaro López. Guillermo Fernández consiguió replicar para La Mosca en el 31 y de este modo poner el 1-1 en el marcador, con el que pues llegaron los equipos al descanso. En el 79 Joaquín Vargas anotaba el 2-1 para el Tomares. Daniel Pavón sentenciaba para los locales firmando un doblete en apenas 6 minutos. Y el Tomares, el conjunto local, consigue coger algo de aire, se coloca en un puesto por encima de la Mosca, ambos por encima de la zona de descenso, pero bueno, también le sirve un poco para alejarse de esa zona roja. Sí, muy importante la victoria para el conjunto sevillano.
Nos vamos a Málaga, el Sporting Atlético que visitaba al San Félix y que suma su segunda victoria consecutiva con remontada incluida, pues ya para mirar un poquito hacia arriba, yo creo, ¿no? Que bueno, nada más arrancar el encuentro fue en el minuto 4 cuando se adelantó el San Félix con el tanto de Samu García, y la primera parte pues culminó con esta victoria momentánea de los locales. Fue en el 53 cuando apareció Nacor Brito para conseguir anotar para el Sporting y de esta forma pues subirse 1-1 en el marcador. Y a falta de pocos minutos para decretarse el final del encuentro fue Mamá 16 el que completó la remontada de los visitantes, que consiguió poner ese 1-2 y firmar una segunda victoria consecutiva pues muy importante para el equipo de Ceuta, que se mantenía como noveno, y el San Félix, bueno, un décimo, 2 puntos por debajo de los ceutíes. Pasamos al que ya es el último encuentro, en este caso de esta jornada intersemanal, ese Málaga Arenas de Armilla, un Málaga que vence y quiere disputar Copa del Rey. La primera parte del encuentro finalizó sin goles, en un partido muy disputado. No fue hasta el minuto 69 cuando pues llegó por fin el primer gol del encuentro. Diego Ramírez puso por delante al Málaga. En el minuto 85 Kian Afro sentenció el encuentro, pues que finalizó con 2-0 a favor del conjunto local. Y que bueno, que finaliza esta jornada en la séptima plaza a 2 puntos del Cádiz, que marca el último puesto directo de Copa, y el Arenas de Armilla que se mantiene un poco pues en estos puestos de descenso, encadenando su quinta derrota consecutiva. Sí, esto es lo que nos dejó la jornada intersemanal en el grupo 4, y ahora vamos a pasar. Tío, como el grupo 4 ya se me pega. Se te pega. Vamos a pasar con la jornada del fin de semana y empezamos con la Mosca 2, Melilla 0. Betis 4, Mosquito 0. Sevilla 3, Vázquez Cultural 0. Arenas de Armilla 3, San Félix 1. Córdoba 0, Granada 1. Cádiz 1, Málaga 1. Sporting Atlético 1, Almería 0. Cañada 1, Talavera 2. Calavera. ¿Te entendió Talavera? Calavera 2. Tomares 2, Maracena 1. Bueno, pues Talavera. Esos eran los resultados. El Talavera, como ha estado de moda esta semana, ha sido trending topic. Eso. Pues por su partido con el Madrid, pues ha sido así. Por eso te vine a la mente. Sí, cajón con el Madrid. Arrancamos con ese primer encuentro de esta jornada, en este caso 16. La Mosca consigue la victoria en un duelo directo en la lucha por la permanencia. En el 46 consiguió adelantarse en el marcador tras un tanto en propia puerta de Moja. 10 minutos más tarde, en el 56, Manuel Mesa cerraría la victoria gracias al tanto que le daba el 2-0, con el que finalizó el encuentro. Y la Unión Deportiva La Mosca, que consigue una victoria importantísima para no caer en esos puestos de descenso, y un Melilla que empieza a ver las cosas complicadas al colocarse a 7 puntos de la permanencia, eso sí, con un partido menos. Pero contra el Betis. Así que bueno, lo tiene se le está complicando. Se le está complicando la cosa. Eso, y La Mosca, pues no del todo regular, pero va sacando sus puntos, oye. Y cuidado que puede salvarse, yo creo que colgadamente. Pasa que aquí sabemos que está un poquito cara la salvación. Vamos con el Granada, que vence y sella su pase a la Copa del Rey. Enrique de Bronce fue el que anotó el único tanto del encuentro en el minuto 9 para dar una gran victoria al Granada, con la que, como decimos, certifica que va a participar en la siguiente edición de la Copa del Rey, y le permite seguir soñando también con alcanzar al líder, que bueno, sigue ahí segundo a un puntito del Betis. Eso, recordemos, el Betis un partido menos. Y el Córdoba, que encadena su tercera derrota consecutiva y empieza pues a estar un poquito cada vez más cerca de la zona de descenso. Bueno, victoria importante para el Granada, que al final se coloca segundo. O sea, prácticamente ya certifica su Granada. Vamos con el partido del líder, con el partido del Betis, que goleó al Mosquito en un encuentro pues marcado por el dominio absoluto del conjunto verde y blanco. Los locales encarrilaron el partido de la primera mitad con prácticamente un monólogo ofensivo, liderado por un brillante Ricardo, autor de doblete, y pues por el gol de Enzo Fierro, que pues antes del descanso. El Betis pues apenas concedió, con pocas opciones, incluso a un Mosquito superado en todo momento por esa avalancha verde y blanca. Tras el paso por vestuario, los verde y blancos mantuvieron la intensidad y Enzo firmó su segundo tanto para cerrar esa goleada. El Mosquito pues apenas generó peligro, terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de Daniel Mérida, y con esta victoria pues el Betis refuerza su liderato, manda un serio aviso al resto del grupo, y es que pues al final están ahí por méritos propios.
Sí, la verdad que el Betis, pues bueno, tenía un partido complicado con el Mosquito, porque el Mosquito está siendo una de las, si no la revelación de este grupo 4 junto con el Calavera, que está ahí arriba y ahora mismo pues en puesto directo de Copa del Rey. Volvemos, seguimos en Sevilla, vamos con el aférrimo rival del Betis, el Sevilla Fútbol Club, que vuelve a ganar y hunde al colista al Vázquez Cultural con una gran goleada, con ese 3-0. Aitor Caballero, que adelantó a los hispalenses desde el punto penalti en el minuto 39, y tras inicio de la segunda parte, en el 46, Naim Blidi dobló la ventaja para los locales. El Sevilla sentenció el encuentro en el 80 gracias al tanto de Lociga, que pues suponía ese 3-0 para el conjunto local y que permite al Sevilla pues escalar hasta la sexta posición. No está fuera de la Copa del Rey todavía matemáticamente, sigue pues bueno apurando esas opciones. Bueno, pues tenemos ahí al Sevilla, lo que hemos dicho antes, se nos hace raro verle por ahí en sexta plaza, pero bueno, veremos a ver cómo pasa, esto no empieza no es como empieza, sino como acaba. Vamos con el encuentro que enfrentó a Arenas de Armilla y San Félix. Bueno, es el conjunto que el Arenas de Armilla, el conjunto local, vuelve a la senda de la victoria y da un gran paso para acercarse a los puestos de permanencia. Adrián Molina anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 26 y en el 37 Adrián Toro duplicó esa ventaja para el conjunto local, que se marcharía al descanso pues con un gran resultado. Nada más arrancar el segundo tiempo, Daniel Fernández recortó distancias para el conjunto malagueño, para el San Félix. Rafa Muñoz sentenció el partido en el 89 pues para volver a darle la victoria a las Arenas de Armilla tras 5 encuentros pues sin conocerla. Una Arenas de Armilla que continúa en puestos de descenso, pero consigue una victoria importante de cara pues a la moral un poco del equipo. Por su parte, el San Félix pues se mantiene en esa zona media de la tabla, con apenas 4 puntos de ventaja sobre el descenso, eso sí. Sí, muy importante la victoria de la Arenas para no descolgarse de la zona de la salvación. Vamos con un partidazo que hubo en Cádiz entre los gaditanos y el Málaga, que acabó con un reparto de puntos entre dos aspirantes a participar en la Copa del Rey. Fue Paul Catá el que adelantó al Cádiz en el 46 y el Málaga empató, pero no fue hasta el minuto 64, ya en los minutos finales, cuando Sebas Fernández pues consiguió anotar para el Málaga y sumar un punto muy importante ante un gran rival. El Cádiz, que con este empate baja a la quinta plaza, pero mantiene opciones de disputar Copa del Rey, está todo muy justito y yo creo, como he dicho al principio del descuento, que puede ser uno de los mejores quintos salir de este grupo. El Málaga, bueno, séptimo, luchará por todo en la última jornada, aunque no depende de sí mismo para entrar a la Copa del Rey. Sí, ahí el Málaga lo tiene un poquito más complicado, es verdad que el Cádiz, bueno, pues parece que es más asequible y veremos a ver lo que depara esa jornada posnavideña. Vamos con el Sporting Atlético, que pues continúa de dulce, suma su tercera victoria esta vez consecutiva. Un solitario gol de Mamadi Cissé en el 47 fue suficiente para que el conjunto de Ceuta mantenga la gran dinámica que trae y se acerca a esa zona noble de la tabla. Un Sporting Atlético que se mantiene noveno a un puntito de la Almería, que baja a octava plaza. Y el conjunto almeriense, bueno, pues que se encuentra a 3 puntos también de los puestos de acceso a la directa Copa del Rey, con un partido restante por disputarse. Y bueno, pues parece que ahí va a estar un poco también ese duelo, ¿no? Sí, es en un Sporting Atlético que va cogiendo esa regularidad, parece que la ha pillado, no la suelta. Es un equipo que bueno, que a pesar de ese, como vemos, ese 1-0, es un equipo que genera mucho, que tiene muy buenos jugadores arriba, como somos Mamadi Cissé, como Sergio González, Marcos Brito, que yo creo que nos gusta mucho ver que el Sporting va cogiendo esa dinámica, nos gusta verla ahí arriba, esa zona media alta de la tabla. Lo está haciendo bien el Sporting Atlético, sí, yo creo que no tiene solo equipo, esta temporada, yo creo que tiene equipo para seguir subiendo arriba, acabar la liga mucho más altos, y pues que se trabajan muy bien, es que al final los resultados pues es esto, trabajar bien y la confianza que tienen sobre todo en el míster y en su staff. Vamos con otro de los que se están eligiendo como equipo revelación, que es el Calavera, que coge impulso con su segunda victoria consecutiva y bueno, le hace alcanzar la tercera plaza de la clasificación. La Cañada se adelantó en el marcador en el minuto 13 gracias al tanto de Antonio José.
Olvera desde los 11 metros. El Calavera pues reaccionó de inmediato y en el minuto 15 Juanma Reyes, el pichichi de este grupo 4, pichichi de Calavera, pichichi de todo, ya pues hizo ese 1-1. Ya la segunda parte fue otra vez Juanma el que anotó un penalti señalado pues a favor de los visitantes para conseguir una gran remontada que, como decimos, les agrupa sus puestos directos a Copa del Rey. Que se coloca tercero el Calavera y la Cañada pues bueno, mantiene la 10ª plaza, 4 puntos por encima del descenso, como decimos aquí, tranquilos pero no mucho. Sí, al final, bueno, el Calavera le está yendo bastante bien, está colado ahí en esa tercera plaza de Copa, y bueno, yo creo que al final, pues bueno, es un poco lo que también un poco están buscando, ¿no? Los jugadores. Para mucho ver ahí arriba entre los 4 primeros, ver a Calavera y Mosquito. Claro, al final, bueno, pues equipo revelación, es verdad que bueno, pues nos llama más un poco quizá la atención el Mosquito, porque sí, es verdad, porque es un recién ascendido, pues es verdad que el Calavera pues no nos tiene tampoco acostumbrados a estar luchando por esos puestos de acceso y por luchar por Copa del Rey. Entonces, bueno, pues al final quieres que no, pues dos equipos que lo están gestionando muy bien esta temporada. Vamos con el que es el último encuentro de la jornada en este grupo 4, ese Tomares Maracena, segunda victoria consecutiva para el equipo de Sevilla, ante un Maracena que empieza a complicársele un poco y a atragantársele un poco la liga. David Acemela anotó el primer tanto del encuentro para los locales en el minuto 20 de partido, y Óscar Jiménez puso el 1-1 para el Maracena en el 70. Ya en el 82 volvió a golpear el Tomares gracias al gol de Alberto Reyes, que daba bueno, pues la victoria a su equipo, y tras esta victoria, bueno, pues el Tomares se sitúa en esa posición 13º con 3 puntos por encima de la zona del descenso. El Maracena pues no levanta mucho cabeza y ya son 8 puntos los que le distancian de la permanencia, entonces ya se está complicando un poco, se está enquistando un poco la cosa. Sí, un Maracena que no es el Maracena del año pasado, ni mucho menos, nos avisaron también, es verdad, al inicio de uno de los vídeos que hicimos sobre lo que nosotros pensamos cómo iba a ir la división de honor, que no era el Maracena del año pasado, pero no me esperaba también para estar en descenso, que parece que no salen los pobres. No. Vamos con la clasificación, que ya tenemos por aquí. Vemos a ese Betis primero con 36 puntos, seguido del Granada con 35, tercero y cuarto son el Calavera y el Mosquito con 29, y como posible mejor quinto el Cádiz con 28 puntos. Luego hay un triple empate, Sevilla, Málaga y Almería con 26 puntos respectivamente, Sporting Atlético con 25, Cañada Atlético con 19, empatado también con San Félix y con Córdoba, y el Tomares, que con 18 puntos es el que cierra la permanencia. Abre la zona roja la Unión Deportiva La Mosca con 17 puntos, seguido de la Nazarmilla con 15, el Melilla con 10, y cierran como farolillos rojos el Maracena y el Vázquez Cultural con 9 puntos. Y tenemos ahora, bueno, pues el repaso del grupo 5 de la División de Honor, este grupo de Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla y León. Y vamos a ver esos resultados de esa jornada 15. La Cruz Llanevense 2, Diocesano 2. Badajoz 0, Sporting Hortaleza 1. Rayo Alcobendas 1, Las Rozas 2. Adarve 3, Unionistas 1. Getafe 2, Rayo Vallecano 3. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0. Real Valladolid 0, Leganés 0. Y Tribal Valderas 2, Burgos 1. Bueno, pues esos eran los resultados ahí que veíamos en pantalla, y arrancamos un poco con el análisis un poco de ese encuentro, de ese derbi extremeño, uno de los derbis extremeños, Cruz Villanovense Diocesano, que bueno, un duelo de máxima urgencia para ambos conjuntos, en el que empataron a 2. Un partido que arrancó pues de forma frenética con un gol de Alejandro Aliseda en el minuto 2, empate inmediato prácticamente de Dairon Antúnez de penalti. Sergio Fernández culminó la remontada de visitante en el 21 para poner el 1-2 con el que se llegaba al descanso, y ya en la segunda mitad el Dioce sabía resistir las acometidas del conjunto local durante gran parte de los minutos, hasta que en el 90 Hugo Redondo aparecía para firmar el empate definitivo con ese 2-2. Un reparto de puntos que al final pues no satisface a ninguno de los dos conjuntos extremeños, que mantiene a ambos equipos en esa zona baja y que les hace estar obligados pues a reaccionar cuanto antes si quieren acercarse a la salvación. Sí, dos equipos que al final era un duelo muy importante para conseguir 3 puntos ante todo un rival directo, y más directo imposible. Al final pues se queda en empate. Seguimos en Extremadura, en Badajoz, el campo que visitó el Sporting Hortaleza, y es que los de Madrid pues logran una victoria clave por 0-1 ante los pacenses para lograr un triunfo que les permite seguir soñando con disputar esa Copa del Rey
como decimos, pues siendo recién ascendidos. La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y el orden defensivo sin goles y con pocas ocasiones claras para ambos equipos, y tras el descanso el guión pues se mantuvo igual hasta que en el minuto 70 Andrija Preticevic pues apareció
Vamos con el grupo 6, con el grupo canario y con los resultados que tenemos por aquí. Empezamos con ese Barrancondo 2, Marino 1. Huracán 1, La Oliva 1. Puerto de las Palmas 2, Longuera Toscal 0. Acodeti 3, Unión Suyaiza 0. Tenerife 1, Arucas 1. Juventud Laguna 0, Villa Santa Brígida 1. Unión Viera 1, Sobradillo 1. Y Las Palmas 5, Mensajero 1. Pues bueno, un grupo canario en el que nos gustaría estar. Nos gustaría estar. Que azotó la jornada pasada el temporal. Y bueno, los partidos ya se jugaron 2. El lunes se jugaron otros 2. Y el 29 otros 2 y el 30 los otros restantes. Eso es, ya tienen fecha esos partidos que luego si quieres repasamos. Eso es. Vamos con el primer encuentro, con una victoria importantísima del Barrancondo en ese partido del viernes para salir del descenso ante un rival directo como es el Marino. Fue el equipo visitante el que se adelantó primero con un gol de Arturo Barragán en el 12. En el 19 pues reaccionó rápidamente los locales para empatar el partido por medio de Raúl Calvo, y el gol de la victoria para el Barrancondo fue de Carlos Alba en el minuto 56 para darle 3 puntos muy importantes al Barrancondo. Sí, bueno, 3 puntos importantes al Barrancondo al final, que bueno, que todavía queda un poco ahí, queda al borde del descenso, pero bueno, va sumando para poder un poco salir de ese atolladero. Seguimos con la segunda jornada consecutiva sin perder para la Oliva en ese encuentro, en ese choque contra la agrupación deportiva Huracán, que terminó 1-1, aunque bueno, pues es un resultado que es insuficiente. Se puso por delante el Huracán en el minuto 58 gracias al gol de Árida y Camilo. Y en el 65 Javier Alonso, bueno, pues puso el empate con el que acababa un partido, bueno, pues no tenía mucha más historia y que bueno, repartía puntos entre la Oliva y el Huracán, y que bueno, que satisface un poco más al Huracán, pero poco más. Bueno, la Oliva es que ya solo le está empezando a valer solo y de 3 en 3. Vamos con la cuarta derrota consecutiva del Longuera Toscal, que bueno, que se hunde un poquito en la clasificación, acercándose a esos puestos de descenso ante el Puerto de las Palmas esta vez. Fue los locales, el Puerto de las Palmas, los que se pusieron por delante en el 36 con el gol en propia meta de Sebastián, y ya en el 65 pues Azarael Montes de Oca fue quien sentenció el encuentro para poner eso 2-0 y darle 3 puntos muy importantes al Puerto de las Palmas para alejarse ya en 7 puntos del descenso y mantenerse esa zona media. Sí, al final un Puerto de las Palmas que está haciendo un poco lo que tiene que hacer, asegurar un poco la permanencia en esta primera vuelta, ya suma 19 puntos y es una victoria que bueno, pues a costa del Longuera Toscal, que es verdad que al final pues está en esa zona un poco del abismo, ¿no? Tambaleándose, está un poco ahí, pues bueno, suma esos 3 puntos que le dan pues un poco la tranquilidad al Puerto de las Palmas. Continuamos con la victoria cómoda de la Acodeti para ponerse, bueno, pues a un puntito de la salvación. El primer gol del partido fue anotado por Luis Hidalgo en el 22, partido que llegó al descanso, bueno, pues con ese marcador, y nada más arrancar el segundo tiempo, Juan Manuel Damaso ponía el 2-0 en el 47. La sentencia del partido llegó en el 84 con el gol de Hugo Gen, pues para certificar la victoria del Acodeti, que logra su primera victoria en casa, y es verdad que frente a un Unión Suyaiza que bueno, pues un tanto opuesto a lo que viene. El Suyaiza que está luchando por entrar en Copa del Rey, o sea que victoria muy importante del Acodeti. Vamos ahora con el segundo clasificado, el Tenerife, el Tete, que se deja 2 puntos importantísimos de cara pues a pelear esa liga a la Unión Deportiva Las Palmas contra un gran Aruca, pues empataron a 1. El equipo de Suso Álvarez, que se puso por delante en el minuto 27 con el gol de José Llanes, no consiguió sentenciar el partido, pues esto le valió a la Aruca para seguir intentándolo y lo consiguió. En el 89 David Llanes introdujo la pelota en su propia portería para conseguir el empate y rascar un punto de su visita al Tenerife. Oye, pues bastante importante para luchar por la Copa del Rey, porque el Arucas está tercero. Sí, al final, o sea, es un punto importante para el Arucas en Copa del Rey, y es un punto que al final perjudica más que otra cosa al Tenerife en, pues bueno, de seguir la estela un poco de la Unión Deportiva Las Palmas en esa dinámica que tenía, porque ya pues bueno, se alargan las distancias, ¿no? entre primero y segundo clasificado. Continuamos con el encuentro, que bueno, el Villa Santa Brígida, que vuelve a la senda de la victoria en un partido que parecía abocado al empate a 0, y además con un resultado que no hubiera servido de mucho para ninguno de los dos equipos, ese Juventud Laguna, Villa Santa Brígida.
que quizá bueno, pues le ha favorecido un poquito más al Juventud para distanciarle un poquito más de la zona roja. Finalmente en el minuto 85 Álvaro Robaina ponía el 0-1 para hacer un poco soñar al Villa Santa Brígida de que la salvación es posible y bueno, pues que también un poco necesita sumar también de 3 en 3. Sí, bueno, esta victoria le sirve para no desengancharse del todo de la salvación, aunque bueno, es un equipo que lo que necesita sobre todo son goles, que al final en estas 14 jornadas, bueno, 13 para el Villa, pues solo lleva 3 goles a favor. Vamos con el Unión Viera Sobradillo, un partido igualadísimo en el Alfonso Silva, entre dos equipos pues con objetivos muy dispares esta temporada. Todo se decidió en 6 minutos tras el descanso. En el 50 Abraham Monzón, que puso el 0-1 para el Sobradillo, y en el 56 pues Pablo Vera empató para los locales. Finalmente así se quedó el luminoso reparto de puntos, que yo creo que le vienen un poquito peor al Unión Viera, porque recordemos que está en esa lucha para la Copa del Rey. Ahora mismo intentaría ser uno de los mejores quintos, pero es que de haber ganado pues estaría cuarto y entraría directo. Sí, además el Unión Viera, pues bueno, que también le perjudica un poco un resultado en empate, porque al final, bueno, pues también está un poco en esa lucha por posible mejor quinto. Por último, repasamos un poco el resultado de Las Palmas Mensajero. Las Palmas, una Unión Deportiva que aprovecha pues el mal momento que sufría su rival, que ha pegado un bajón considerable a la par un poco que esperado respecto al inicio de liga, para endosar una manita con esos 5 goles. Los locales sentenciaron el partido en la primera mitad del encuentro con los goles de Adriel Monzón en el 25 y de Álvaro Artiles, que no falla a su cita siempre con el gol, en este caso incluso por partida doble en el 30 y el 37, y ya en la segunda parte, bueno, pues Diego Santana ponía el 4-0 en el 58 y el Mensa, bueno, pues tiraba un poco de orgullo, marcaba el gol del honor en el 79 por parte de Lando Enríquez, pero que no era suficiente porque incluso Álvaro Artiles en el 89, bueno, pues completaba su hat-trick para completar esa goleada. Sí, victoria importante de Las Palmas para meter más distancia con el Tenerife, que empató, y al Mensa, pues bueno, al final un poquito lo que se esperaba, porque al final es un equipo recién ascendido que ha tenido un muy buen arranque y no debe olvidarse sobre todo de su objetivo principal. Vamos con la clasificación que ya tenemos por aquí. Este grupo 6 liderado por Las Palmas con 38 puntos, seguido del Tenerife con 32, y luego vemos con 23 puntos a Larucas, Unión Suyeiza y Unión Viera. El Mensajero con 22 puntos, sexto clasificado, seguido del Huracán con 20 puntos, Puerto Las Palmas con 19 y un triple empate Sobradillo, Juventud Laguna y Longuera Toscal con 15 puntos para ser el Barranco Hondo el que con 13 cierra la zona de la permanencia. Abre la zona roja la Codeti con 12 puntos, seguido del Marino con 11, Villa Santa Brígida con 8 y como colista dejamos a la Oliva con 5 puntos. Bueno, y por último vamos a pasar al grupo 7, ese grupo de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Castilla-La Mancha, y vamos a ver, bueno, pues los resultados de esta jornada. UCAM Murcia 1, Real Murcia 0. Rodap 2, Valencia 3. Villarreal 2, Castellón 1. Hércules 3, Jove 0. Patacona 0, Talavera 0. Alboraya 0, Pinatar 1. Elche 1, Levante 2. Y Murcia Promesas 4, Albacete 1. Bueno, pues esos eran los resultados de este grupo, y arrancamos con el que era el primer encuentro de la jornada, ese derbi murciano, el UCAM contra el Real Murcia, un UCAM que consigue la victoria en un derbi, bueno, pues que les mete prácticamente en Copa del Rey. Peseto adelantó a los locales en el minuto 2 en una jugada, bueno, pues y lo hizo todo, prácticamente todo perfecto. Sin embargo, 5 minutos después, bueno, Fonseca se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego por Iker Cabas. Los universitarios controlaron el resto del partido, disponiendo, bueno, pues de ocasiones para hacer el segundo, pero el partido pues acabó con ese resultado, con 1-0. Un resultado discreto, un resultado por la mínima. Pero que, bueno, acompañado a otros que se dieron, pues mete de forma matemática a UCAM Murcia en Copa del Rey. Sí, Murcia, luego lo veremos que es el último partido, pero Murcia Promises y UCAM Murcia que están clasificados para la Copa del Rey. Hoy hicimos ese artículo de Murcia existe y vaya que sí existe. Aquí en el grupo 7 pues solo podría salir un mejor quinto. Vamos con el partido del líder, el Valencia, que suma su segunda victoria de la semana tras ganar pues ese partido aplazado que tuvo en Paterna ante el Alboraya por 3-1. En Villarreal, pues los valencianistas se adelantaron en la primera mitad por medio de Adrián Ochoa. El equipo de Óscar Sánchez, que no se conformó y en un inicio muy bueno se puso 0-3 con los goles de Alín y Mar Martínez.
Los castellonenses, el Roda, pues reaccionaron al minuto del tercer gol para recortar distancias gracias al tanto de Jorge Carrasco. Y Baba pues puso emoción al tramo final del partido con su gol de penalti en el 87, pero bueno, no le fue suficiente a los locales para conseguir la mínimo empatar ante el líder. Y el Valencia, bueno, que sigue ganando y sigue como líder indiscutible. Sí, un Valencia que es líder indiscutible y que, bueno, pues le puso ahí un poquito de apuros el Roda, bueno, pues en ese encuentro de la jornada 14. Seguimos con el Villarreal Castellón, donde, bueno, pues los de Pepe Reina se acercan a esa Copa del Rey con una remontada en casa en el derbi castellonense. En el minuto 6 Julián adelantó al Castellón con un disparo desde la frontal que no detuvo Pablo Polo, pero sin embargo el Villarreal, bueno, pues reaccionó rápidamente con Mauro Roca como protagonista. El empate pues llegó en el minuto 16 tras una asistencia de Thiago Albiol a Mauro y bueno, pues el gol de la victoria estuvo en los pies de Mauro Roca, que anotaba su doblete tras un balón en el largo al guardameta local. Con esta victoria el Villarreal ya depende de sí mismo en Talavera de la Reina para acceder a esa plaza de Copa del Rey como uno de los mejores quintos. Eso es, buena victoria del Villarreal en el derbi, que bueno, está achacando yo creo un poquito ese mal comienzo de liga para no haberse metido al menos entre los 4 primeros. Vamos con el Hércules, que acaba el 2025 fuera del descenso tras golear al Jove en la Ciudad Deportiva Antonio Valls. Los de Daniel Palau se pusieron por delante en el 38 con el gol de Aitor a aprovechar un centro. Aitor volvió a marcar para firmar su doblete tras una serie de rechaces a la salida de un córner. Iván pues sentenció el encuentro en el 68 con una definición espectacular. Una victoria que sitúa a los herculianos con 2 puntos por encima del descenso, mientras que bueno, el Jove sí que se hunde en la clasificación. Bueno, es el colista de este grupo 7. Al final, bueno, es una victoria que viene muy bien al Hércules para alejarse de esa zona roja y que al final, bueno, pues hunde un poquito más al Jove, que si no reacciona rápido ahora en este periodo de descanso, ¿no? Este periodo navideño, pues lo va a tener muy muy complicado para mantener la categoría. Empate sin goles, este sí en Valencia, entre Patacona y Talavera, que no deja pues a ninguno de los dos rivales conforme. Un resultado que mantendrá ambos en la zona de descenso en este final de año, marcando, bueno, la zona roja de peligro. Sí, es un duelo directísimo entre pues 2 equipos que luchan por la salvación. No les deja del todo conformes, pero bueno, al menos no les permite descolgarse mucho. Vamos con el Pinatar, que acaba el año con una victoria en Valencia frente al Alboraya. Mojarrida adelantó a los de San Pedro del Pinatar en el 24 para dar la victoria a los de Ramón Marín. Una victoria que, bueno, le sigue con la que se mantiene la zona de descenso, pero que le sirve para dejar de ocupar ese farolillo rojo de la clasificación. Mientras que, bueno, el Alboraya pues se mantiene en esa zona media de la clasificación a 5 puntos del descenso. Sí, al final, bueno, una victoria que es importante quizá, bueno, psicológicamente, moralmente para el Pinatar, que no les arregla mucho, pero que bueno, pues por lo menos se van con esa sensación, ¿no?, de poder hacer algo más siempre. El Levante certifica, bueno, ya su acceso a la Copa del Rey con la victoria en Elche. Aldillar adelantó a los de Buñol en el minuto 17, pero en el 30 Iván Miralles anotaba el gol del empate. Unas tablas que se mantuvieron hasta el minuto 66, cuando Aldillar marcó su doblete particular para dar a la victoria a los de Chus Bernal y continuar por perseguir esa estela del Valencia. El Elche cierra 2025 marcando la zona de la permanencia después de, bueno, pues mejorar en las jornadas anteriores su rendimiento, pero bueno, pues un Elche que nos tiene acostumbrados un poco a otra cosa estas temporadas pasadas y que se nos hace raro verle rozando la permanencia. Sí, es muy raro esto del Elche, verla ahí rozando la permanencia. Su derrota, el puntito de Patacona y Talavera hacen que le recorten distancias al menos. De haber ganado el Patacona o el Talavera hubiese vuelto al descenso. Bueno, es una temporada complicada. Es rara, una temporada rara para Elche. Muy rara. Vamos con el partido que cerraba este DH7, y es que el Murcia Promises, como hemos dicho, confirma que es la gran sorpresa de este grupo y certifica su pase a la Copa del Rey tras vencer en la Universidad de Murcia al Albacete. El equipo murciano, que arrancó el partido con muchas ganas demostradas tras el gol inicial de Dani López, después de una buena acción por banda de Valverde.
El segundo gol llegó al borde del descanso con un gran pase de Mazón que finalizó Juan Párraga. Este ritmo alto de los locales se mantuvo también en el inicio de la segunda mitad, con los goles de Dani López al rechace y de Javi Cárceles de cabeza a la salida de un córner, pues prácticamente para sentenciar el encuentro. Fue Yago Rubago el que recortó distancias para los manchegos, pero bueno, el resultado pues no se volvió a mover más tras este 4-1. Esta clasificación cierra una primera vuelta increíble del Murcia Promises, tercero en Liga, clasificado a Copa del Rey. Y bueno, la verdad que el Albacete tiene que esperar un pinchazo del Villarreal para ver si se puede meter al menos como mejor quinto a Copa del Rey. Increíble de Murcia Promises, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, gran victoria, además uno de los partidazos, yo creo que de partidazos de la jornada, ese Murcia Promises Albacete. Bueno, pues yo creo que todos los equipos revelación, incluso junto con el Lucas Murcia al final en este grupo. Porque al final, yo creo que el Murcia Promises más incluso, porque al final es un equipo B del Real Murcia, ¿no? Se supone que el Real Murcia tiene que estar por encima del Murcia Promises. Sí, bueno, al final... Es que son 30 puntos los que han hecho, es una salvación virtual que ya tienen. Sí, no, está claro. La verdad que al final yo creo que ahí hay bueno, mucho trabajo duro, muy buen trabajo, que al final, bueno, pues se recompensa un poco en estos resultados. Y ojalá, pues bueno, al final, como nos gusta ver equipos como estos en torneos en Copa del Rey, pues ojalá tengan la suerte de tener un rival al que puedan hacer frente, que puedan pasar de ronda, incluso verles en octavos, en cuartos, porque ese tipo de partidos, ese tipo de equipos, pues merece mucho la pena y dan mucha vida a la Copa. A ver si suerte puede venir aquí y los vemos. Sí. Primera persona, hablamos con el míster del Murcia. Y si no, pues habrá que ir a Murcia. Habrá que ir a Murcia. Vamos a ver la clasificación de este grupo 7, y es que vemos a ese Valencia líder con 37 puntos, seguido del Levante con 31, el Murcia Promesas con 30 y el Lucas Murcia con 29, que son los 4 equipos de Copa del Rey, y ahora mismo pues entraría como mejor quinto el Villarreal con 26 puntos. A continuación le sigue el Albacete con 24, un triple empate con 18 puntos de Castellón Roda y Real Murcia, seguido del Alboraya, el Hércules y ellos dos empatados a puntos con 15 puntos, y es el Elche, como decíamos, el que cierra esa zona de la permanencia con 14. Abre la zona roja el Talavera con 13 puntos, seguido el Patacona con 12, Pinatar con 8 y como farolillo rojo pues cierra el Jove San Vicente con 5 puntos. Y bueno, pues hasta aquí el repaso de la División de Honor en esta jornada 14 previa al parón navideño, y que bueno, pues hasta el año que viene pues ya no tendremos jornadas ya de la División de Honor hasta la jornada de 4 de enero, creo que es la 4 de enero. 2 semanitas sin descuento, sin División de Honor, sin descuento. Pero bueno, como acabamos mes, pues tenemos algo a anunciar, como siempre acabamos el mes, y es que tenemos ya los nominados a mejor jugador del mes de diciembre, que los tenemos aquí 3, 2, 1, aparecieron. Eso es. Y bueno, vamos a ver quiénes son los candidatos a mejor jugador del mes de diciembre. En este caso, el grupo 1, Gonzalo Cajigas del Solares, Samuel Pedraja de la Gimnástica Torrelavega y Lucas Castro del Depor. En el grupo 2 tenemos a Beñat Macisidor de la Real Sociedad, el Goigoñi del Loberena y Dani Martínez del Logroñés. En el grupo 3 tenemos a Luis Orejuela del Mallorca, a Eloy Tos del Español y a Pedro Villar del FC Barcelona. El grupo 4 tenemos a Kian del Málaga, Enzo Fierro del Real Betis y Mamadi Cissé del Sporting Atlético. En el grupo 5 tenemos a Carlos Díez del Real Madrid, Andrija Petrievich del Sporting Hortaleza y Jorge Martínez de las Rozas. En el grupo 6, Álvaro Ojeda, el de Larucas, Raúl Calvo del Barranco Hondo y Adriel Monzón de Las Palmas. Y por último, en el grupo 7, José Sáez Peseto de Lucas Murcia, Juan Párraga del Murcia Promises y Alin Gera del Valencia. Pues bueno, estos son los nominados al mejor del mes. Repetimos como siempre... Cómo tienen que votar, cómo es el proceso. En nuestra red social moradita. Ahí subiremos en un día los 3 nominados de cada grupo. Y el que más puntuación saque de cada grupo y el mejor segundo, ¿no? El mejor segundo, por así decirlo, el mejor segundo, directamente el mejor segundo entre todos los grupos. De todos los grupos, pues se irán al día siguiente a la votación final, donde subiremos pues 2 stories con 4 jugadores. Y el que más puntos saque de los 4, no más porcentaje, porque muchas veces parece que hay más porcentaje, pero claro,
no podemos meter a los Fijarse 8. bien, eso es. Por votación, pues se llevará el mejor jugador del mes de este mes de Número de diciembre. votos. Número de Vale, votos. pues eso da igual, en nuestras redes sociales lo vais a tener, @juvenildh, que lo sepáis, para ahí poder votar a quién es para vosotros el mejor jugador de este mes de diciembre. No hemos repetido de momento, en los 3 meses anteriores no hemos repetido grupo. No hemos repetido grupo. Bueno, pues eso está, Así. está bien. A ver si vamos cambiando y va siguiendo así. Y poco más. Con este mejor del mes, pues cerramos este programa que corresponde a la jornada 14 en la División de Honor, jornada 16, bueno, 15 y 16 que hemos hecho en el grupo 4, en el grupo andaluz. Y poco más. Os recordamos que os suscribáis a nuestro canal, activéis la campanita de las notificaciones. Si os ha gustado, pues dais like al vídeo, al descuento, para enteraros de toda la información de la División de Honor. Y por aquí abajo en la cajita de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis, podéis compartirla con nosotros, vuestras inquietudes, vuestras frustraciones, si sois jugadores, si sois árbitros, si sois entrenadores, os hacéis un perfil y nos comentáis. Y poco más, no nos vamos sin recordaros que tenéis toda la información, ¿verdad? Sí. En www.juvenildivisiondehonor.com y en nuestras redes, @juvenildh. Nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente descuento del año que viene. Chao. Y feliz Navidad. Feliz Navidad y Año Nuevo. Y Año Felices Nuevo. fiestas.